reportero, el reportero que suele ser polémico, el reportero que muchas veces se especula que lo mandan. Y bueno, pues asistió a la mañanera, le dieron la palabra y no decepcionó su participación. Fue ahí como que a meter cizaña. Yo valoro mucho todas las participaciones, sea de quien sea. Hay gente que no soporta, por ejemplo, a Reina. A mí me encanta que vaya. O sea, se me hace como que se prende y se pone bueno el ambiente, ¿no? Y creo que todo lo que sale de ahí es valioso al final porque para bien o para mal se preguntan cosas que tal vez otras personas no preguntarían. Y bueno, cómo no, le preguntó sobre el conflicto que hay con Salinas Pliego. Ya ven que Salinas quiere jugarle al reportero y confrontarse públicamente. Y bueno, ese es como su trip que trae ahorita. Tenemos video, vamos a verlo y lo comentamos inmediatamente después. Carlos Salinas Pliego, pues le ofreció entrevistarlo, le ofreció que le acepte una entrevista, un diálogo. No, Bueno, estoy preguntando porque es una nota, porque es un tuit. Hay quien viene a hacer gestiones aquí, presidente. Inclusive usted sabe que aquí hay periodistas que no son periodistas, que inclusive hacen unas gestiones rarísimas que no tienen nada que ver con la agenda del día y pues están de manera sospechosa. Tú haces bien en preguntar. Entonces, bueno, ayer esto se publicó en Twitter y por eso es que lo pregunto. Sí, yo estoy enterado. Nada más decirle a Ricardo que yo no puedo entrevistarlo o que me entreviste porque hay un asunto en el Poder Judicial que tiene que ver con los impuestos y es mejor que pase eso y luego hablamos. Entonces le dicen no a la entrevista. ¿Mande? Le dicen no a la entrevista o al ofrecimiento de esta entrevista. No, hasta que pase lo de la resolución del Poder Judicial. Porque, ¿para qué? Nos confrontamos. Mejor esperemos que el Poder Judicial resuelva sobre lo de los impuestos. Es lo más sano, lo más sensato. Y aunque se tenga el corazón caliente, la cabeza fría. No hay que exaltarse. Tranquilos. Todos tranquilos. Si este asunto ya está en el Poder Judicial, esperemos que el Poder Judicial resuelva y luego hablamos. Presidente, ni aunque los temas fueran como algo así de… Bueno, porque todo sale ayer de lo que usted comentaba, que había algunos dueños de medios de comunicación que literalmente pues no habían hecho entrevistas a otros personajes, algo así. La pregunta aquí sería, ni aunque fueran de otros temas que no tuviera que ver con este asunto. Porque pensamos distinto, o sea, tenemos posturas distintas. Y esto no es malo, porque tiene que ver con la democracia. Imagínense que todos pensáramos igual. Sería la vida muy aburrida, ¿verdad? Entonces tenemos diferencias y yo no quiero, ahora que está por definirse lo de los juicios que tienen que ver con los impuestos, que se vaya a malinterpretar el que tengamos una confrontación, un debate de ideas. Pero de que pensamos distinto, de eso no hay duda. Sin embargo, no significa que seamos enemigos. Yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo adversarios. Entonces, lo mejor es esperar. Además, hay elecciones. Ya pasando las elecciones y ya cuando resuelvan. Yo espero que haya justicia pronta y expedita, en un sentido o en otro. Y luego hablamos. Aquí el presidente responde de forma muy mesurada, queriendo decir casi que pague
y luego hablamos, que pague y luego que le juegue al reportero bisbirige, que pague y luego que venga a confrontarse por varias cosas. Para empezar, es temporada de elecciones, rara vez le dejan decir algo al presidente, el INE, ya ven cómo lo traen, cepillada tras cepillada, entonces, para empezar, no se quiere exponer en ese sentido. Por otro lado, tenemos a este personaje estridente que le gusta el espectáculo, que le gusta el show y que seguramente, bueno, yo evidentemente no soy abogada, pero yo creo que no quiere dar pie el presidente a que se agarren de cualquier cosa que diga en público en la mañanera o demás, desde la investidura de presidente, para que el Poder Judicial haga algo en el caso que está abierto, ¿no? Entonces, por eso yo creo que dice, primero que se resuelva aquello y luego vemos, pero por otro lado, ni siquiera va a ser algo constructivo porque no tenemos ideas similares, no sé qué podría salir de este enfrentamiento, de esta confrontación, de este diálogo, que es más bien un espectáculo, ¿no? Conocemos el personaje de Salinas Pliego, conocemos sus moditos, entonces yo suscribo, yo creo que no se daría nada productivo de ese encuentro. Y pues bueno, el presidente ya está en sus últimos meses, no creo que vaya a aprovechar este poco tiempo que le queda en darle reflector a esos personajes. Por otro lado, en este mismo sentido me parece interesante que sea un tema recurrente en las mañaneras, Salinas Pliego, porque tenemos por un lado a Salinas Pliego que mientras le den micrófono, reflectores y cámaras, él se va a lucir diciendo estupidez y media, pero se va a lucir y va a agotar todos sus recursos para seguir jodiendo a la figura que sea que tenga enfrente. Lo hemos visto cómo se ensañó con Citlali, hemos visto cómo se ensaña con cualquier personaje que no le dé la razón, que no le diga tío Richie, que no se le hinque por 50 varos. Lo hemos visto, ese es su personaje, por lo menos en Twitter, ¿no? Y bueno, hablando de Twitter, antes de preguntarles cómo ven todo esto, ya respondió Salinas Pliego y le dice, ni más ni menos que espera que le ofrezca una disculpa pública porque él jamás ha sido un cobarde ni agachón de los que callan como momias ante la corrupción, pero yo tengo otros datos, fíjense, dice que nunca ha callado ante el poder y la corrupción y que él no es de los que callan como momias, como dijo el presidente. Sin embargo, tengo aquí una foto que demuestra lo contrario, ¿no? Pues está ahí todos los reporteros, toda la gente que hizo básicamente el pacto de silencio. Tenemos ahí personajes reconocidos por golpear día sí y día también al presidente. Este sexenio se han ensañado, han usado todos los recursos, todos los medios para golpearlo. Y pues ven nomás las caritas, a ver si alguna le resulta familiar a usted, público querido, a las compañeras en este programa. Y después de esto, quiero que me vayan diciendo su opinión por orden. Majo, ¿cómo ves el panorama? ¿Por qué tanta atención a Salinas? ¿En qué va a acabar esto? Pues para empezar, lo detesto. Ustedes ya saben que cada vez que hablamos de ese señor, a mí me da asco. La verdad es que yo no sé por qué le siguen dando tantos reflectores a esa persona que, además de clasista, misógino, machista, racista, o sea, de verdad tiene todo lo peor que puede existir en un ser humano. Yo al inicio, cuando en Twitter salía el señor y decía todas las cosas que decía, yo pensaba que era broma. O sea, yo de verdad decía, es como una parodia de él, pero ya después me di cuenta que sí era él. O sea, genuinamente, se compró un papel, porque obviamente me queda claro que las personas normales no pueden ser así, y lo hizo muy parte de él, ¿no? Y pues obviamente, como la foto que acabas de mostrar, sabemos que Salinas Pliego viene de un tema de corrupción desde que se adueñó de TV Azteca, ¿no? O sea, de hecho hay un documental que si por favor jamás lo vean, sobre Salinas Pliego, donde dice que él jamás ha recibido favores de la política ni de ningún político, pero claramente le regalaron una televisora nacional en donde él ha hecho y deshecho lo que ha querido y en donde promueve sus discursos racistas, sus discursos clasistas, sus discursos homofóbicos. Entonces, venir a decir que él
nunca ha estado del lado de ningún político y que nunca ha sido agachón, pues es una mentira total, porque él ha estado del lado de estos grandes políticos y se ha beneficiado de las grandes empresas y de las grandes corrupciones que hubo en el tiempo en el que se vendieron grandes empresas nacionales en México, ¿no? Entonces, que venga a decir tantas estupideces, de verdad, es que ya ni siquiera da risa, da pena ajena. El señor ya está grande, deberían de quitarle el internet y que se vaya a su casa a descansar un rato, porque ya me parece que lo que dice y lo que hace ya está fuera de lugar. Cada día y cada comentario que expone es más ofensivo, y además que ya ni siquiera tiene contexto, o sea, simplemente pelea por pelear, y cuando se le dice que debe impuestos y que no ha pagado y que las condiciones laborales en las que él tiene a sus empleados no son dignas, ahí sí no le gusta. Pero cuando se trata de atacar a otras personas, está en la primera fila, ¿no? Entonces, sí me parece una persona de lo más despreciable, y me parece muy triste que haya personas que lo defiendan, porque sabemos que ese ser humano, en la primera oportunidad que tenga, nos va a llevar a todos a la esclavitud si pudiera. Entonces, sí me parece que dejemos de lado a este señor, por favor, en las redes sociales, ni siquiera le sigamos del juego, porque qué porquería. Un papelón similar, yo también, papelón similar al de Fox, ¿no? Que dices, ay señor, ¿no tiene quien lo quiera en su casa, que le quite el celular un ratito? Con tanto dinero que dice que tiene, bueno, yo diría sí hay que dejar de pelarlo, pero ya que pague, porque nos debe 67,000 millones de pesos, ni más ni menos. Yo sí, ¿cómo ves el papel de Salinas Pliego, de AMLO al darle entrada tanto rato, y del reportero Irving que se presta a estos espectáculos? Pues miren, yo creo que en primera hablemos de la clase y la templanza con la que el presidente maneja estas situaciones. No cabe duda que, como dicen, que el dinero no da la clase. Salinas Pliego, híjole, todo ese desprecio y todo ese odio que escupe en redes sociales también deja en evidencia la falta de mesura y la falta de cordura que tiene el señor. Y para mí esta reacción del presidente tan elegante de darle una cachetada, la verdad me dio, aparte de que me dio mucha risa, porque dije, o sea, qué manera de responder. Me dio mucho gusto porque demuestra la clase de persona que es, la clase de figura pública, porque en eso es en lo que se puede empatar con él, ¿no? Que son dos personas muy públicas y que pues básicamente entre líneas le dijo, no somos iguales y yo no tengo absolutamente nada que hablar contigo. Primero paga y luego ya después vemos, porque mientras tú le debas al pueblo, mientras tú no te pongas al corriente con lo que tienes que pagar, mientras no respondas por todas las cosas que hiciste, yo no tengo absolutamente nada que hablar contigo porque no somos iguales. Yo así se lo interpreté al presidente y me parece excelente, me pareció de altura, me pareció muy buena su manera de manejar la situación. Y por otro lado, fíjense que justamente la conversación con todo esto que ha pasado que ya tiene un rato, que como dices Meli, no suelta a Citlali, para mí ver cómo tuitea, cómo se expresa, de verdad a mí me provoca malestar hasta físico. O sea, a mí se me hace una persona de lo más asqueroso que hay en la vida pública en general, porque no tiene ningún filtro, no tiene ningún respeto por absolutamente nadie, y es el más claro reflejo. Y qué bueno que hay canales como este y que hay otros canales en redes sociales que difunden este tipo de cosas, porque a lo mejor nosotras estábamos chicas todavía cuando no había las redes sociales, que no estábamos a lo mejor politizadas, ni siquiera a lo mejor interesadas o informadas del tema por nuestra edad. Pero yo platicando con mi familia, por supuesto que recuerdan aquellos tiempos en los que no había redes sociales y entonces lo que te decía la televisión, esa era la realidad. O sea, no había otra fuente de donde tú te pudieras desmentir, porque eran muy pocos los que se aventuraban a hacer este periodismo independiente y que les aperturaran algún canal por donde darle información verídica. Se las arreglaban, pero la verdad es que era muy poquito. Antes, la realidad es que lo que decía TV Azteca o Televisa, las televisoras grandes, esa era la realidad en la que vivía México.
Entonces, de ahí viene toda esa corrupción, de ahí el enriquecimiento monumental de Salinas Pliego, gracias a todos esos favores políticos es que debe tantos millones de pesos de impuestos, pues por eso los debe, porque eran favores, o sea, unas por otras, tú mira, tú en tu canal difunde esta información que yo te estoy dando y yo te paso este contrato y o sea, y nosotros no debemos de dejar de informar a la gente de cómo era esa situación, porque pues como dicen, hay gente que sí se la compra, que sí lo apoya, porque tienen este aire aspiracionista y porque no conocen el contexto, pero pues lo bueno es que vemos gente que estamos aquí para seguir informando y dando la batalla para decir, este señor es un ser despreciable que debe millones de pesos y no está peleado con Andrés Manuel porque Andrés Manuel odia a los empresarios, o sea, eso yo creo que ya quedó más que demostrado que no los odia, que la Cuarta Transformación no está en contra de los empresarios, está en contra de las personas que no han cumplido con sus obligaciones como todos los demás ciudadanos y que además, pues bueno, no ni hablemos de cómo, por ejemplo, este señor en sus empresas endeuda de por vida a las personas aprovechándose de su necesidad, infinidad de barbaridades que podemos decir de este hombre. Pero yo creo que, regresando al video, el presidente López Obrador tiene las armas elegantes para hacerlo enojar una y otra vez y por eso le dice, no hay que enojarnos. Yo siento que hasta de verdad yo creo que se ha de llegar a su casa y se ha de reír de este don porque realmente logra provocar lo que él quiere y que es sacarlo de sus casillas y miren él, a gusto. Sí, yo coincido. Yo creo que AMLO dice, estoy en mi peak, porque cuántas décadas peleándose con estas personas desde la izquierda, desde abajo, que no tenía ni un medio que le diera espacios, ¿no? Que lo censuraban. Y ahora decir, lo traigo aquí, lo hago enojar, hago que diga y que haga rabietas hasta donde yo quiera. Dice Lalita Gupta aquí en los comentarios, ¿y en dónde están las feministas y las compañeras de izquierda manifestándose a favor de Citlali Hernández? Creo que eso es un tema que no cubrimos aquí en estos días, pero sí se han manifestado muchas compañeras por todo el país, en redes sociales. Hay un colectivo donde participamos nosotras que se llama Estamos Listas, que ahí se hizo una activación, se hizo una dinámica muy bonita en favor de la compañera Citlali, porque como dice Yossi, esto no es de ahora. O sea, tiene años pasando. Yo por lo menos que recuerde, tiene unos 3 años pasando. Es increíble el nivel de violencia que alcanza este personaje con total impunidad porque se sabe intocable, sabe que con hacer reír a la gente 2, 3, con darle por su lado a los bullies de Twitter se los gana, les deposita 1,000 varos y los tiene en su bolsa. Entonces es impresionante cómo cree que tiene todo resuelto por tener dinero. Y yo creo que eso es lo que más le encabrona de este sexenio. Que no le basta con tener dinero. Aquí se le señala puntualmente y se le recuerda todos los días cuánto es lo que debe. Entonces, con todo este contexto, Cristina, me gustaría preguntarte, porque no hemos escuchado tus opiniones de este señor, te vas integrando al equipo, ya le hemos dado hasta el cansancio todos, pero, a ver, queremos escuchar tu opinión del panorama completo, extiéndete todo lo que quieras, tenemos el tiempo del mundo, así que adelante. Muchas gracias, Meli. Mira, creo que voy a empezar con lo que hace este señor justamente en las colonias populares y con las personas que se esfuerzan todos los días para trabajar y que directa e indirectamente sí pagan sus impuestos, ¿no? Porque es muy fácil criticar a la ciudadanía y decir, no, pues claro, pues ellas y ellos no entienden lo que es mantener una empresa. Yo creo que mantener una empresa a costa de la dignidad de las demás personas no debería ser una realidad. Y algo que es totalmente cierto es que este país dejó de evidenciar, pero no solamente eso, dejó de exigirle a los grandes empresarios como este, pero de los malos, digamos de alguna manera, porque hay muchos empresarios que dignifican la vida de sus trabajadoras y de sus trabajadores, hay muchos empresarios que además tienen conciencia de género, conciencia social, y esto es muy importante mencionarlo. No solamente demuestra al deber estos millones, la clase de persona que es, sino también demuestra su calidad humana y sobre todo que no deberíamos de consumirle, porque yo sí creo que es muy importante que a través de este tipo de espacios concienticemos a las personas de lo que realmente ocurre, porque ojo, no solamente es lo que debe, sino también es cómo trata a sus empleados y a sus empleadas. ¿Por qué creen que hay tanta rotación? ¿Por qué creen que además de eso, pues, y de los negocios que se generan, tienen tantas demandas laborales, denuncias penales
penales en su contra porque justamente no sabe respetar la Constitución, no le interesa el Estado de Derecho y él simplemente quiere seguirse haciendo rico a costa de las demás personas. Y es que obviamente se va a molestar cuando el presidente lo evidencia en la mañanera y que constantemente dice, oye, pero ¿por qué te molestas? Y al final hay que hacerse cargo de sus propios actos, ¿no? Cada una de las personas es capaz, incluso en algunas de sus entrevistas dice, por ejemplo, que él no sabía, o sea, muchas veces a lo largo de esta historia que parece de La Rosa de Guadalupe, básicamente lo que dice es que él no sabía, pero ojo, y muy importante, o sea, que no conozcas el derecho no significa que no tienes que respetarlo, pero además es mucho más allá, es sentido común de alguna forma. Creo que es muy importante entender, número uno, que las personas de a pie somos quienes mantenemos a ese ser, ¿no? Segundo, es muy importante que el dinero que recauda el Estado es necesario para que podamos tener un Estado de Derecho y un Estado de bienestar, pero sobre todo es muy importante que qué bueno que se evidencia porque claramente no solamente les incomoda, sino que incluso los lleva a mostrar qué tipo de personas son. Pierde el control, no sabe cómo responder ante las que dice son calumnias, pero sobre todo y más allá de eso, bueno, pues si ya va a pagar, pues que pague, ¿no? Y que nos demuestre a toda la ciudadanía. Creo que él es solamente un ejemplo de muchísimos que tienen total impunidad en este país, que lucran con la necesidad de los demás, pero además que no les interesa reconocer absolutamente nada y más allá de reconocer, hacer. Respondiendo también, Meli, al mensaje de la compañera que nos escribía, es importante mencionar que no tenemos que normalizar la violencia. Fíjense, un poco sumado a lo que estamos viendo y como que englobando la idea, hoy pasé por la glorieta de las personas desaparecidas y una mamá de una persona desaparecida me dio un agua y me dice, ¿quieres agua? Entonces veo el agua y tenía una etiqueta que era en realidad la ficha de búsqueda de esa persona. Y entonces lo que me decía era, ahora es la manera en la que tratamos que la gente que viene y que está en la calle y nos escucha se pueda dar cuenta de lo que nos ocurre, ¿no? Y ligo estos dos temas porque creo que es muy importante entender que la información es poder y que si las personas estamos informadas, si el pueblo está politizado, entonces vamos a poder tener mejores condiciones de vida porque seguimos permitiendo y de alguna manera pues se está frenando esa forma de permitir, ¿no? Con la información, con hacer evidente lo que ya estaba ocurriendo, pero sobre todo y muy importante también deberían de utilizar ciertos recursos en realidad para mejorar lo que pasa, por ejemplo, en Jalisco, ¿no? Que somos el primer estado vergonzosamente a nivel nacional de personas desaparecidas. El primer estado a nivel nacional con fosas clandestinas. Y es que dirán, ¿qué tiene que ver las personas desaparecidas con las fosas clandestinas en el estado y este hombre, ¿no? Bueno, tiene todo que ver porque se trata de impunidad, se trata de que las personas antes no teníamos acceso a este tipo de información, pero además trata y sobre todo y muy importante de la realidad que vivimos. Y es que en la medida en la que esto sea mucho más conocido, va a ser mucho menos permitido. Y hoy yo les digo que estoy muy consternada con esto que me ocurrió en el coche porque además creo que es la realidad que vivimos en este estado y que en la medida en la que no existan este tipo de espacios que realmente son libres, que realmente son informados y que le dicen a la ciudadanía lo que está ocurriendo, pues entonces vamos a seguir en llamas, básicamente, ¿no? En un estado que en realidad no tiene ningún tipo de condición para poder habitarle. Así que bien por el presidente, bien por no permitir la impunidad y bien también por entender que ellos en realidad nos necesitan más que nosotros a ellos, ¿no? Y que las personas sepamos que consumirles de alguna manera, pues es seguir siendo parte de este proceso y que hay muchas mejores opciones donde tratan a sus empleados con dignidad, donde generan condiciones de igualdad y eso me parece de suma relevancia. Absolutamente de acuerdo. Creo que muchas veces somos cómplices por omisión o por desinformación y es muy interesante todo lo que tú nos comentas, el recuento que haces, porque son opiniones justo que se han emitido en diversas programas, diversas ediciones de este programa, pero me encantó cómo lo juntaste todo, cómo lo fuiste encadenando y yo creo que es una gran síntesis de lo que hemos opinado a lo largo de varias semanas de este personaje que es siniestro, que no es solamente un bully de Twitter, se nos olvida que se benefició por décadas
de los robos, el saqueo, la venta de empresas del Estado a particulares y demás. Entonces, yo creo que no está de más recordarle a la gente quién es, qué hizo, qué hace y por qué tiene tanto dinero y por qué no vamos a perdonarle ni un milímetro de sus porquerías, sea violencia digital, sea violencia política en razón de género, sea burlas al presidente, y no porque sea el presidente, sino porque es una persona, o sea, ya trasciende a la investidura presidencial, ¿no? Creo que es un referente para muchos mexicanos, es alguien en quien el pueblo de México confía, y yo creo que eso es lo que nos duele, que se burle de una persona tan respetada, tan querida y que ha hecho tanto por el pueblo de México y por su bienestar.